presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuya somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Hola, un saludo para todos. Qué bueno, me da mucha alegría poder reunirnos una vez más. La verdad es que para mí siempre es importante compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y siempre mi oración es que Dios hable a nuestro corazón. Recuerde que ese tiempo no es para prepararnos para enseñar a nuestros discípulos, sino es para que Dios nos hable a nosotros. Que el Espíritu Santo nos nutra con su palabra y de esa manera nosotros podamos a la vez nutrir a nuestros discípulos, ¿verdad? Entonces, más que un ejercicio académico, debe ser disponer nuestro corazón para recibir el alimento espiritual, recibir la palabra que el Señor tiene para nuestra vida. Nosotros ser primero los receptores para después poder dar a los demás. El tema para esta semana está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7. Esta semana estaba meditando acerca de la historia del nacimiento de Jesús. Y hubo varias cosas que me llamaron mucho la atención, que Dios estuvo
mostrándome. Entonces, quiero compartirlo con ustedes. Lucas capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, dice así la palabra. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo unigénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. El tema para esta semana es: Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Al estudiar las circunstancias del nacimiento de Jesús, así como lo describe Lucas, podemos darnos cuenta de cómo Dios tiene un propósito específico. De cada evento, cada suceso, cada hecho que ocurrió en torno al nacimiento de Jesús, no fue algo al azar, no fue casualidad, no fue algo inesperado, no fue algo fortuito, sino que todo formaba parte de un diseño. Como las piezas de un rompecabezas que se van acomodando. Al principio, cuando están sueltas, no se le ve forma, no se le ve figura, ¿verdad? Pero en el momento que tú la vas colocando en su lugar, forman una pieza, un cuadro, y dice: ¡wow! Mira qué hermoso quedó. Y es exactamente así. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Así que cada cosa que ha sucedido en nuestra vida, cada evento que tú y yo hemos vivido, forman parte de ese maravilloso plan que Él tiene para nosotros, y que cada uno podamos entender y caminar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Lo primero que quiero destacar está en el versículo 1 al versículo 3. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Las circunstancias, aún las negativas, forman parte del plan de Dios para nosotros. Eso es lo primero que quiero destacar. Que las circunstancias que nos rodean, sean favorables o sean desfavorables o aparentemente desfavorables, son parte del plan perfecto de Dios para nuestra vida. En esta historia dice que el emperador romano era Augusto César. Era la máxima autoridad, era el jefe, el comandante supremo del imperio romano. Y como máxima autoridad, él emite una ley, un decreto. Y esa ley decía que todo israelita, todos los israelitas debían de ser empadronados. Era como un censo que se iba a levantar. Nada más que a diferencia de la actualidad, donde las personas que hacen el censo van a nuestra casa, en este momento, en esta circunstancia, no era así. Al hacer el censo, por ley, por decreto del emperador, que tenía que obedecerse, no había manera de resistir a esa ley, a no ser acarrear la persecución militar. Entonces, todos tenían que ir al lugar donde habían nacido, al lugar de la casa de sus padres. Y el propósito de ese censo no era solo por saber cuántos judíos había, sino era por motivo de impuestos. El emperador no quería que ni un judío quedara sin pagar impuestos a Roma.
Entonces recuerden que los judíos eran esclavos, estaban bajo el dominio de Roma, entonces ellos tenían que pagar una cuota anual por estar ahí, como un derecho de piso, vamos a llamarlo así. Entonces, para los judíos esa ley no era buena. Ellos sabían claramente, chispa, con esta nueva ley todos vamos a tener que pagar. Si en la casa somos 8, pues no hay manera de escaparnos, no hay manera de mentir. Todo mundo tiene que, porque comparecían ahora sí presenciales, ¿verdad? No era por correo ni nada, sino somos 8 y tenían que enseñar a los 8 de su familia. Somos 5, tenían que enseñar a los 5 de su familia y tenían que ser registrados uno por uno. Entonces esa era una ley que iba a hacer más pesada la carga, los tributos sobre la nación judía. Y obviamente para ellos era una ley que los afectaba. Además, no solamente era la ley que los afectaba por el caso de los impuestos, sino, como les dije hace un momento, que ellos tenían que hacer un viaje. Tenían que viajar con su familia completa hasta el lugar donde habían nacido para ser empadronados. En el caso de José y María, el viaje era un viaje largo. Y obviamente la complicación era mayor porque María estaba embarazada. Y en aquel entonces no había autobús, no había ferrocarril, no había avión. Tenían que muchos caminar, y los que tuvieran algún burrito, algún animal de carga, pues lo podían llevar. Pero de todos modos, para una mujer embarazada, hacer un viaje tan largo era algo riesgoso, era complicado. Y además, para sumar todavía más las circunstancias adversas, es que los viajes eran inseguros. Había muchos ladrones, muchos bandidos en el camino, muchos asaltantes. Y cada judío, al emprender el viaje con su familia para ir a empadronarse, sabían de los riesgos, sabían de los peligros que acechaban. O sea, era un viaje inseguro, de tal manera que por donde tú lo veas, ¿verdad? De la ley para pagar más impuestos, de los gastos, de las incomodidades, de los riesgos que conllevaba, todas las circunstancias no eran favorables, no eran algo como para decir, qué bueno, estamos felices, no. Creo que ellos se quejaban y ellos, ay Dios, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? No es justo eso que nos obligan a hacer. Bueno, quizás ellos lo veían de esa forma, ¿verdad? Pero en las circunstancias, como vamos a estudiar, aún esas circunstancias negativas son parte del plan de Dios. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Muchas veces nosotros le atribuimos a los gobernantes en turno las malas condiciones en las que estamos. Le echamos la culpa al gobierno. Decimos, estamos así por culpa del gobierno, nos está yendo mal por culpa del gobierno. Pero la Biblia afirma que los gobernantes han sido puestos por Dios. Romanos capítulo 13, ahí hay que corregir porque en el boletín puse capítulo 12, pero no es capítulo 12, perdón, es capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Es claro, dice, la autoridad en turno, Dios lo puso. Dios la estableció, es representante de Dios. Y entonces a veces tenemos que entender eso y en vez de juzgar, atacar, criticar y hablar mal de ellos, tenemos que entender que ellos son parte del plan de Dios para nuestra vida. Pero no solo eso, también la Biblia dice que Dios puede poner reyes y Él puede quitarlos también. O sea, así como Él los pone, Él también tiene el deber, el poder para quitarlos de ese lugar. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21 dice así, en la Nueva Traducción Viviente, dice, y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso
de los sucesos del mundo. Escuchen lo que dice. Dios controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Los cursos del mundo para nosotros son impredecibles, para nosotros son de sorpresa, para nosotros pueden ser adversos, pero él dice, Dios controla todas las decisiones, todo lo que sucede en el mundo. Y aún a veces esas cosas que parecen malas, que parecen negativas, que parece que nos afectan, son parte del plan de Dios. José no sabía que esa ley que emitía Augusto César, José no sabía que todas esas incomodidades y gastos y peligros que implicaba el viaje era parte del plan de Dios. Él lo veía como, ay, bueno, tengo que cumplir, no me queda otra, ¿verdad? Pero no entendí en ese momento que Dios estaba moviendo los hilos para cumplir los propósitos para ellos como familia. También la Biblia dice que Dios puede frustrar o puede anular los planes incorrectos que los gobernantes elaboran. Mira lo que dice Salmo capítulo 2, versículo 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan. Librémonos de ser esclavos de Dios. Pero Él, Dios, pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Hay un refrán que resume esto y dice: el hombre pone o el hombre propone y Dios dispone. La última palabra lo tiene Dios. Los gobernantes pueden hacer sus planes, los gobernantes pueden tramar sus propias intrigas, sus propias cuestiones, pero el que los puso, que es Dios, dice, un momento, yo tengo la última palabra. Yo soy el que determino si quedas o te vas. Yo soy el que determino si esos planes que estás haciendo se llevan a cabo o no se llevan a cabo. Entonces, todos los sucesos que pasan a nuestro alrededor, todas las noticias que tú escuchas, todo el contexto político, social que vivimos, Dios, hay un gobernante en el cielo, que es el que está pendiente, que es el que está manejando el curso de la historia para cumplir sus buenos propósitos para ti y para mí. José no sabía que esas circunstancias negativas lo iban a llevar a que se cumpla el propósito de Dios para su vida, para el nacimiento del Mesías Salvador. Y eso como motivo de reflexión para nosotros, debemos de entender eso, porque a veces somos muy dados a quejarnos, somos muy dados solo a ver lo negativo, lo malo, a hablar de una manera incorrecta. Y en vez de estar así, decir, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo sé que estas circunstancias parecen adversas, no entiendo lo que está pasando, pero una cosa sé, que esto va a hacer que se cumpla tu propósito. Que todo este caos, toda esta avalancha negativa tiene una razón de ser, que tú lo sabes y que tú vas a encaminar todo esto para que se cumpla tu voluntad, para que tu reino se establezca. Es muy diferente verlo desde este punto de vista a verlo del punto de vista negativo. Hay una gran diferencia. Lo segundo que quiero destacar es que el lugar y la familia donde tú naciste, el lugar donde vives y trabajas, aún la esposa o el esposo que tienes, son parte del propósito de Dios para tu vida. Mira lo que dice versículo 4 al versículo 7, dice así: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. Dice, menciona 4 lugares: Galilea, Nazaret, Judea, Belén.
por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El lugar donde tú naciste, la familia en la que Dios envió, el lugar donde creciste, donde resides ahora, donde trabajas, la esposa, el esposo, los hijos que tienes, son parte del propósito de Dios para tu vida. José era descendiente del rey David. David era su antepasado. En la Biblia se llama, él era del linaje de David. Y José había nacido en Belén. Ese era el lugar donde él nació. Ambos sucesos no eran casualidad. O sea, no era casualidad que José era descendiente de David. No era casualidad que José naciera en Belén y que tuviera que ir a Belén a registrarse en el censo. Eso no es algo casual. Porque en la Biblia dice que el Mesías Salvador, el Mesías prometido, debía ser un descendiente de David, debía de venir de la familia de David y debía de nacer en Belén. Eso dice Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7, dice así: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esa era una promesa del nacimiento del Mesías. Y dice, él va a ser un descendiente de David. El rey justo, el rey bueno, el rey eterno, vendrá de la línea de David. Y en Mateo capítulo 2, versículo 2 al 6, cuando los magos de Oriente llegan siguiendo la estrella que les señalaba dónde iba a nacer el Mesías Salvador, llegan a Belén y empiezan a preguntar y llegan con el rey Herodes y le dice, oye rey, ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Y Herodes dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que el rey? Si yo soy el rey, no puede haber otro rey. Y entonces Herodes le dice, bueno, y es que venimos siguiendo una estrella. La estrella nos marca que aquí, por aquí nació el Mesías. Entonces Herodes manda llamar a los maestros de la Biblia y le dice, les hace, bueno, le voy a leer la palabra, ¿verdad? Dice la Biblia, diciendo, los magos de Oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Y oyendo eso, el rey Herodes se turbó, toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Qué tremenda palabra. Le vuelvo a repetir, nada de lo que José había vivido, que era descendiente de David, que nació en Belén, nada de eso era casual. Nada. Por alguna razón que Dios permitió, que Dios sabía, José había salido de Belén y vivía en Nazaret. No dice por qué, a lo mejor fue buscando un mejor futuro, quizás en Galilea había más trabajo que en Belén, porque Belén era una pequeña aldea, y quizás él se fue a ejercer su oficio de carpintería a Galilea, donde se construían muchas barcas para la pesca. No sabemos, ¿verdad? No podemos asegurar, solo son suposiciones, pero bueno, por alguna razón él salió de Belén y se fue a radicar a Galilea.
Galilea era una región aparentemente insignificante. Bueno, allí en Galilea, él vivió en Nazaret. Galilea es como si fuera el estado, ¿verdad? Y Nazaret es como si fuera la población. Entonces, él llega a vivir a Nazaret. Y les digo que ambos lugares, tanto Nazaret como Galilea, era como decir, sal si puede, era como decir, donde se le perdió su cuchillo a Tarzán, dicen otros. Entonces, miren lo que dice Juan capítulo 1, 45 y 46. Dice así. Juan capítulo 1, 45 al 46. Dice... voy a tener que buscarlo, permítame un momento. Pero bueno, es cuando llegan a ver a Felipe. Y entonces cuando llegan a ver a Felipe, le dice Natanael, le dice, mira, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador. Y él es de Nazaret. Y entonces cuando escucha de dónde viene, él lo expresa de esta manera. Lo voy a leer. Juan 1, 45. Dice así. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y escuche, dice, ¿de Nazaret? Replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Escuche la expresión de Natanael. ¿De dónde? De Nazaret. ¿A poco de ahí de Nazaret, de ese lugar olvidado, perdido, atrasado, de ese lugar pobre? ¿A poco de ahí puede salir algo bueno? Es la expresión tan despectiva, vamos a usar así, que usó Natanael. Pero no solamente Nazaret no tenía buena fama, sino aún Galilea. Galilea también tenía sus inconvenientes, ¿verdad? En Mateo capítulo 4, versículo 12 al 16, dice así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Cuando dice que Galilea y toda esa región era un pueblo asentado en tinieblas y era un pueblo que vivía en región de sombra de muerte, yo pienso que hay lugares, por ejemplo en las ciudades siempre hay zonas de la ciudad donde dicen no te vayas a meter ahí, ahí es muy peligroso, ni se te ocurra ir a vivir a tal lugar, a tal colonia, a tal barrio. No, ahí no te vayas a meter, ahí es muy peligroso. O sea, son lugares de mala fama, son lugares violentos, son lugares que nadie desea ir. Los que están ahí quieren salir huyendo, quieren irse a otro lado. Y los que están afuera no irían por nada del mundo, ¿no? Y cuando hablamos de Galilea, cuando hablamos de Nazaret, estamos hablando de esa situación. Nadie quería vivir en Nazaret. Nadie quería ir a Galilea, a la ciudad oscura, la ciudad llena de violencia, la ciudad llena de problemas, ¿verdad? Todos estaban buscando un mejor futuro. Sin embargo, el punto acá, no pierda de vista el punto es que aunque Jesús, porque primero José, después Jesús, vivió en Nazaret porque él fue llamado Nazareno y él ejerció su ministerio en Galilea, para aún esas circunstancias no eran impedimento del plan de Dios. Porque a veces uno piensa eso, y yo he oído gente que lo diga. Es que yo no puedo servir a Dios porque es que yo no tengo estudio.
Es que yo no sé leer, es que a mí me cuesta hablar, es que la verdad es que pues yo vengo de una familia pobre, vengo de una familia que tiene mala fama. O sea, muchas veces nosotros vemos eso como obstáculos, vemos eso como impedimentos para cumplir el propósito de Dios, pero no entendemos que eso, que el lugar donde nacimos, que la familia donde Dios nos mandó, es parte de su propósito. Que en vez de verlo negativamente, que en vez de menospreciar nuestros orígenes o el lugar donde nacimos, que podamos entender, por alguna razón Dios lo hizo. Por alguna razón Dios te puso ahí. Por alguna razón tú has estado ahí o has crecido ahí. Es parte del propósito de Dios. Eso no es algo perdido, eso no es un obstáculo, eso no es un impedimento. Eso es algo que Dios diseñó para que tú y yo pudiéramos cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. Cuando José se casó con María, él no sabía que ella era la elegida por Dios para dar a luz al Mesías Salvador. O sea, no vayan a pensar que él dijo, esa muchacha es la que va a ser la mamá del Salvador. Me interesa casarme con ella. No, él no pensaba eso. Cuando él se casó con ella, él no sabía nada acerca de eso. Dice Mateo capítulo 1 del 18 al 24, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso que acabo de leer aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Qué tremendo es esto. Qué revelación más grande nos da el Espíritu Santo acá. Mire, presta atención. José pensó que se equivocó al escoger a María como esposa, porque él se enteró que ella estaba embarazada. Y él sabía que ese bebé que venía no era su hijo, no era de su linaje de él. Y él dijo, bueno, creo que me equivoqué, creo que ella no es la persona para mí. Y lo que él pensaba hacer porque el castigo para la infidelidad era que los mataban a pedradas. Y él, como hemos estudiado, él tenía un corazón no vengativo, no se pensó desquitar, sino él dijo, bueno, yo perdono, me voy a ir, mejor voy a desaparecer. Él quería ser como que él era el malo de la película, ¿verdad? Yo me huyo y pensarán, pobre María, lo embarazó ese hombre sin vergüenza y se fue. Él era un hombre justo. Y entonces Dios se le aparece y le dice, José, no es una equivocación que te hayas casado con María. Lo que tú ves como algo malo, lo que tú ves como una infidelidad, lo que tú ves como una traición, no es eso. Es parte de mi propósito. Es parte del diseño que tengo. Yo la escogí a ella para ser la madre del Mesías Salvador. Me impacta la fe de José, como él al oír la voz de Dios, del Espíritu Santo, él actúa, él recibe a su esposa, él ya no tiene duda. Y creo que esa revelación algunos tenemos que tener, ¿verdad? Porque a veces uno, no en el caso como el de María, ¿verdad? Pero a veces uno llega a pensar, ¿será que esa sea la persona que Dios tenía para mí? ¿No será que me equivoqué?
¿No será que ella no es mi verdadera costilla? Hay personas que están casadas y están dudando. Hay personas que se sienten desilusionadas de su esposo, de su esposa. Hay personas que piensan que a lo mejor si se hubieran casado con otra persona serían más felices. Pero es importante que entiendan, no es casualidad. No te equivocaste. No fue una confusión. Si Dios te unió con esa persona, es porque forma parte del plan, forma parte del propósito que Dios tiene para ustedes como familia. Y el día que tú recibas esa revelación, tus dudas desaparecerán. Podrás valorar a tu esposo, a tu cónyuge, a tu esposa. Y podrás entender que Dios los unió para un propósito mayor. Y en vez de estar peleando y en vez de estar luchando el uno con el otro, aprenderán a cooperar, aprenderán a amarse, a aceptarse, aprenderán a unirse para cumplir los propósitos de Dios. No hay confusión en eso. Dios los unió con un propósito. Y si tú digas, pero es que yo no conocía a Dios, yo no sabía, ¿ok? Vuelvo a repetir, José no sabía que María iba a ser la madre del Salvador. Él nunca lo imaginó. Fue una sorpresa para él. Pero él no dijo, chispa, bueno, como no lo sabía. No, él dijo, sí, Señor, entiendo que ese es tu propósito, entiendo que esa es tu voluntad y yo la recibo. Y si ese es lo que tú tienes para mi vida, con gusto yo lo voy a abrazar, yo lo voy a seguir, yo lo voy a aceptar, yo voy a caminar en ese propósito. Qué tremendo ejemplo de fe nos da José. Así que es tan importante eso. Aún el inconveniente del nacimiento del bebé, de Jesús. Porque no, como había mucha gente que llegó por el censo, pues todos los hospedajes se saturaron. Y María tiene dolores de parto. Y él, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y el único lugar disponible fue un pesebre. Pero aún esos inconvenientes, aún esas circunstancias desfavorables, formaban parte del propósito de Dios para ellos. Recuerda la pregunta del rompehielo. Bueno, la pregunta del rompehielo esta semana es así. ¿Con qué palabra describirías a tu familia de tus papás, mamás y hermanos? Una palabra para describir a tu familia. ¿Cómo describes a tu familia? Tristemente hay personas que reniegan de la familia que Dios les dio, que reniegan de sus padres o sus hermanos. Hay personas que menosprecian el lugar donde nacieron, que menosprecian, o que detestan o tienen en poco el lugar donde viven o trabajan. Hay personas que no valoran a su cónyuge, que le ven sus defectos, sus errores, sus fallos, que viven inconformes, quejándose de las circunstancias que los rodean. Es algo, yo he visto en mucha gente que vive siempre con esa mentalidad de inconformidad, que acá donde vivo, que este trabajo, que esta familia, que esta iglesia, que este gobierno. O sea, son personas que solamente están mirando lo que parece negativo y no entienden, no han podido comprender que la mano de Dios ha estado obrando en sus vidas. Que donde naciste, el lugar donde naciste, que la familia donde naciste, que los eventos de tu vida, que la esposa o el esposo que Él te ha dado, que los hijos que te ha dado, que el lugar donde tú trabajas, forman parte del diseño de Dios. Y mientras tú no entiendas eso, tú vas a seguir viviendo frustrado. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando estaban en nuestro primer pastorado, cuando fue un tiempo difícil, especialmente en la economía, que un día cuando ya había nacido mi niñita, Mirita, chiquita, y yo me sentía como
esposo, como padre, me sentía frustrado. Vivíamos en una casita de palitos, la última casa de la última calle, ¿verdad? Más adelante pasaba el drenaje de aguas negras ahí cerca de la casa. Y ese día yo salí me senté en la puerta de la casa a mirar así el monte, ¿no? Porque ya no había más casas después. Nuestra casa era la última de ese lugar. Y yo me hacía una pregunta y le decía a Dios, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y yo estaba así con ese espíritu negativo, ¿no? De ese espíritu de queja, de murmuración. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo tengo una carrera, yo tengo una profesión. Yo puedo tener un buen trabajo. Yo puedo ganar para que mi familia viva en una buena casa, para que no nos falte, para que no suframos. ¿Qué hago acá? Mi pregunta era esa, ¿qué hago acá? Y entonces cuando yo estaba ahí todo frustrado, negativo, el Espíritu Santo me habló. Cuando digo que me habló, no es que oí acá en mi oído, sino en mi mente vino la respuesta. Y escuché claramente al Espíritu decirme, recuerda que a Moisés lo llevé al desierto para prepararlo, para la gran obra que le iba yo a encomendar. Y entonces Dios me dijo, estás aquí porque te estoy preparando. Hay una gran obra que tengo para ustedes. Y es necesario que estén aquí. Es necesario que en este tiempo desarrollen su fe, su confianza en mí. Es necesario que en este tiempo dependan de mí para que puedan cumplir lo que les voy a encomendar. En ese momento, cuando yo oí la voz del Espíritu Santo, toda esa pesadez, esa inconformidad, todo ese negativismo se fue. Era un espíritu, un demonio que me estaba atormentando. Se fue. Mire, seguía viviendo en la misma casa de palitos. Seguíamos batallando diario con los alimentos, con la comida, con los servicios. Seguíamos viviendo en limitaciones. Pero lo vi de otra manera. O sea, mis circunstancias externas no cambiaron, siguieron igual. Pero lo que cambió fue mi mentalidad. Y dije, wow, Dios nos está preparando. Dios nos está puliendo. Dios está incrementando nuestra fe para la obra que nos va a encomendar. Después, en el futuro, Dios nos mostró que el lugar donde quería que viniéramos era Lerma, Campeche. Y que la obra que quería que edificáramos era un ministerio llamado Casa de los Milagros Internacional. Me emociona entender los planes de Dios. Me emociona saber que los lugares donde Él nos llevó, que los tiempos difíciles que vivimos, no era mala suerte, no era el destino, era Dios preparándonos para lo que quería hacer aquí, en medio de nosotros. Y yo te digo hoy, que no permitas que las circunstancias que estás viviendo, que no dejes que tu corazón se llene de queja, de crítica, de negativismo, de desesperanza. No lo permitas. Tienes que entender que los lugares, que las personas, que la familia, que la vocación, que todo lo que has vivido forma parte del diseño de Dios para ti, los buenos propósitos de Dios. Y yo quiero terminar leyéndoles Jeremías 29:11. Otra vez corrigen el boletín,
porque en vez de poner 29 puse 23, pero es Jeremías 29:11. Pero antes de leer Jeremías 29:11, explicarle, el pueblo de Dios había pecado, había sido rebelde, y Dios, a pesar que les advirtió una y otra vez, y ellos no quisieron hacer caso, entonces Dios manda a los babilonios y destruyen Jerusalén, destruyen el templo, destruyen la muralla, se los llevan como esclavos, a la mayoría de gente se lo llevan como esclavo, se lo llevan a vivir a Babilonia. Ellos no querían vivir en Babilonia, ellos no querían estar en Babilonia, ellos soñaban con el momento de regresar a Jerusalén, de volver a su tierra, de volver al lugar de su cultura, a su nación, y ellos estaban inconformes, se la pasaban quejando, se la pasaban llorando, se la pasaban lamentándose, se la pasaban amargados de estar ahí en Babilonia. Y entonces Dios les habla y le dice, oiga, ¿por qué están ahí quejándose? ¿Por qué están ahí amargados? ¿Por qué andan solo murmurando de que esto, de que lo otro, que no te gusta esto, que no te gusta otro? ¿Por qué? Entonces Dios le dice, yo les llevé ahí, yo les llevé. Quiero que entiendan, le dice el Señor en ese capítulo 29, quiero que entiendan que estar ahí en Babilonia es parte de mi propósito. Ustedes ahorita no lo entienden, ahorita ustedes no captan lo que estoy haciendo, pero tienen que saber que yo les mandé ahí. Y les dice, quiero que construyan sus casas, quiero que planten árboles, quiero que se casen sus hijos, quiero que disfruten a sus nietos, quiero que entiendan que están ahí, que ese es mi propósito, que esa es mi voluntad. Dejen de ver lo malo y disfruten lo bueno que les estoy dando. Y entonces él remata con el versículo 11, capítulo 29:11, uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Nueva Versión Internacional dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dejen de quejarse, dejen de lamentarse de sus condiciones. Dice, ustedes tienen que entender que es parte de mi propósito, que es parte de mi plan. Y que todo eso que están viviendo y todas las circunstancias que les rodean solamente tienen un objetivo, encaminarlos para que mis buenos planes, mis planes de vida, mis planes de paz, mis planes de prosperidad se cumplan en ustedes, para que su futuro sea mejor, para que puedan ver mi favor y mi bondad. Y mi oración hoy, mi oración con todo mi corazón, es que tú puedas entender el propósito de Dios para tu vida. Y que veas tus circunstancias con los ojos de Dios. Y Él te dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Oremos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Quita la venda de nuestros ojos. Quita, Señor, ese espíritu negativo de murmuración, de queja. Y ayúdanos a ver tu propósito. Ayúdanos a poder mirar tu mano obrando a lo largo de todos los ciclos de nuestra vida. Aún en medio de las circunstancias de nuestro alrededor, tú has estado obrando, tú estás tejiendo una obra de arte para nuestra vida, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Y hoy, Señor, al entender la historia del nacimiento de Cristo, y sabemos que cada lugar donde hemos vivido, que la familia de la que procedemos, que la familia actual que tenemos, que la casa donde vivimos, que el trabajo donde vivimos, que la iglesia donde estamos, es parte de tu propósito.
Y hoy, Señor, como hizo José cuando tú le dijiste, no te quejes, no te vayas, no abandones. Eso es lo que yo quiero para ti, que hoy podamos abrazar eso y decir, Señor, lo acepto. Señor, creo que esto es bueno. Ya no me seguiré quejando porque sé que estoy en el centro de tu voluntad, porque sé que estoy caminando para que cada uno de tus buenos planes se cumplan en mi vida y se cumplan en mi familia. Lo abrazo, lo recibo en fe y ya no me quejaré, sino agradeceré que sigas cumpliendo tu buena obra en mí. Gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén, amén. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Me emociono, la verdad. Me emociono mucho cuando Dios me estuvo hablando en esa semana sobre esta historia. Me quebrantó, me hizo entender, volver a entender sus planes. Y que tú también puedas recibir esa palabra. Les recuerdo que tenemos 2 cultos especiales de estos días finales del año. El culto de Navidad. Tenemos dos horarios. El 24 de diciembre. El primero es de 7 a 8 de la noche. Y el segundo es de 9 a 10 de la noche. Y recuerde que pedimos que todo el que desee compartir con los que tienen necesidad, puede traer despensas, puede traer un platillo ya listo para comer, puede traer leche, puede traer pan, puede traer ropa, zapatos. Le agradecemos que lo etiquete, lo que traiga, para que sea fácil para nosotros distribuir. Recuerde que la meta es toda la ofrenda que sea en dinero o en especie, va a ser destinada para bendecir a instituciones, a comunidades y a familias también. Entonces, es tiempo de ser generosos de lo mucho que hemos recibido, que podamos dar. Y recuerde que si va a dar algo, de algo bueno, no vaya a dar algo roto, no vaya a dar algo inservible. Sería triste hacer eso. Si va a dar algo, de algo que esté en buenas condiciones, que pueda ser útil para la persona que lo reciba. También en el 31 de diciembre tendremos 2 cultos. Ahí el primer culto es de 7 de la noche a 9 de la noche y el segundo de 10 de la noche a 12 de la noche, el culto profético de fin de año. Entonces recuerde que hay que llamar, hay que reservar su lugar, por favor. Y sí les pido una cosa muy importante: si va a traer algún invitado, primero confirme que va a venir. O sea, no queremos que usted diga, bueno, voy a llevar a 5 invitados y al final le reservemos 5 lugares y nada más llegue un invitado y entonces otras personas se queden sin poder estar en el culto y esos lugares se queden vacíos. Entonces, sí le pido ser consciente de eso, por favor, que si usted reserva un lugar para alguien que es invitado, por favor, que se asegure que esa persona pueda venir. Muy bien, entonces esos son los anuncios y nos vemos el domingo, primero Dios. Adelante, cuídese mucho, le amamos.